La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una relación directa con el recurso humano que, en definitiva, es la base para el desarrollo de cualquier organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la administración de personal, en cuanto que son la base para la misma. Una descripción y análisis de cargos concienzudos y juiciosas dan como resultado la simplificación en otras tareas propias de este sector de la organización. Es muy importante tener claro que existe una gran diferencia entre la descripción de puesto y análisis de puestos. La descripción de cargos es una fuente de información básica para toda la planeación de recursos humanos. Es necesario para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. La descripción es un resumen de las principales responsabilidades, funciones y o actividades del puesto. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en una empresa. Es la enumeración detallada de las atribuciones o tareas del cargo que hace el ocupante, la periodicidad de la ejecución, cuando lo hace, los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas, cómo lo hace, y los objetivos del cargo, por qué lo hace. Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende. Todas las fases que se ejecutan en el trabajo constituyen el cargo total. Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona que pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama. Evidentemente, las descripciones de cargos son útiles, aunque se pueden permitir desviaciones individuales. Un empleado querrá saber qué se espera de él, y cuando el supervisor se percata de problemas de coordinación entre empleados, tendrá que saber cuáles son las funciones que corresponden a cada uno de ellos. La descripción debería, en el caso ideal, distinguir entre el contenido prescrito y discrecional de cada cargo. Así, quizás sea requisito que, por ejemplo, cada vendedor presente un informe semanal de sus visitas, mientras un vendedor de más experiencia y capacidad puede emplear su discreción al informar a la gerencia acerca de las condiciones cambiantes en el mercado, sus orígenes y posibles medidas correctivas en la línea de productos. La descripción de puestos se divide en descripción genérica, es explicar el conjunto de actividades del puesto. Descripción específica, detallar las actividades del puesto, es decir, cada una de las actividades que debe realizar el trabajador. La descripción de puesto debe redactarse bajo el siguiente procedimiento. Claridad, con verbos en infinitivo y acciones específicas con el fin de evitar confusiones. Sencillez, debe de tener un lenguaje accesible para que toda persona que lo lea entienda lo que se hace en este puesto. Concisión, se debe de utilizar el menor número de palabras. Precisión, evitar palabras ambiguas para evitar las confusiones. Viveza, la descripción debe despertar el interés de la persona que lo está leyendo. En resumen, la descripción de cargos está orientada hacia el contenido de los cargos, es decir, hacia los aspectos intrínsecos de los cargos. Análisis de puestos. El análisis de cargos tiene que ver con los aspectos extrínsecos, es decir, con los requisitos que el cargo exige a su ocupante. Pretende estudiar y determinar todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera adecuada. Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación. Se hace de vital importancia el análisis de cargos porque por medio de este se deduce, analiza y desarrolla datos ocupacionales relativos a los cargos, cualidades necesarias para ocupar los cargos y características del ocupante, que sirven de base para la orientación profesional, la evaluación de salarios, la utilización de trabajadores y las prácticas de personal. Estudia cargos desempeñados en industrias, comercios y otras organizaciones y produce reflexiones de elementos de los cargos y de los requisitos físicos e intelectuales que deben poseer el ocupante. El análisis de puestos tiene una estructura que se refiere a cuatro áreas de requisitos, las cuales son intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo.
Cada una de estas 4 áreas está dividida en varios factores de especificaciones. Hay distintas maneras de agrupar y organizar las tareas y los deberes. Habrá variaciones según se trate de puestos manuales, de oficina, de producción y demás. Las principales categorías de análisis que se podrían incluir son procedimientos, equipos y materias que el empleado debe conocer. Alcance de su responsabilidad. Normas sobre el desempeño y carga de trabajo. Relaciones e interfaces del cargo. Supervisión, relaciones de dependencia. Periodo de calificación, prueba y adiestramiento. Condiciones de trabajo. Y promoción y oportunidades de carrera. Para un buen análisis es importante que quien lo realiza se asegure de analizar el puesto en función de requerimientos mínimos, que se analice el puesto en función de sus responsabilidades en el momento del análisis, que se analice el puesto como una unidad organizacional de trabajo evitando la contaminación con características de quien o quienes lo ocupan, que todas las especificaciones se verifiquen a través de todos los medios posibles evitando que el empleado infle o menosprecie sus responsabilidades. En el método de grados Mercer, la forma más común de analizar un puesto es a través de una entrevista con quién o quiénes ocuparán ese puesto. Es importante que sea una entrevista dirigida y en estos casos resulta muy convincente contar con una guía o formato que facilite seguir un orden y que evite que olvidemos algún punto importante, por lo tanto se sugiere explicar el propósito de la entrevista. No dé ni más ni menos información de la que se necesita para dar que se entienda el objetivo de la misma. Tratar de que el entrevistado se encuentre a gusto y evite interrupciones. Iniciar con preguntas directas y concretas. Darle tiempo suficiente al entrevistado para que piense las preguntas. Utilizar las técnicas de entrevista más idóneas a cada momento. Tomar nota sobre los aspectos relevantes pero sin dejar de prestar atención al entrevistado. Cuando se tengan dudas sobre la información que nos dé, procurar aclararlas con preguntas directas, no evaluar las respuestas del entrevistado ni hacerlo sentir que no le creemos. Terminada la descripción y/o análisis, es recomendable preparar el resumen indicando de la manera más clara que sea posible el grado en que se da cada uno de los factores de evaluación, siguiendo el orden en que se evaluará el puesto. Cabe mencionar que esto aumentará el grado de aceptación de los resultados. En una organización en que existe un sistema de evaluación de puestos, hay que pensar en su mantenimiento. En efecto, la creación de nuevos puestos y los cambios que sufren los puestos existentes hacen necesario reiniciar el proceso de análisis y evaluación continuamente. En general, la gente tratará de resolver muchos problemas de compensación a través del sistema de análisis y evaluación. Algunos de esos casos son sueldos bajos en comparación con el mercado, personas que llegan al sueldo máximo dentro de su tabulador, personas que no pueden ser promovidas a puesto de mayor responsabilidad, cambios en algunas actividades del puesto, personas que adquieren nuevas habilidades para hacer mejor su trabajo. En la mayoría de estos casos, el sistema de análisis y evaluación no será de ninguna ayuda, pues solo es útil para determinar la importancia relativa de los puestos. Así que es conveniente dejar claro que un puesto evaluado solo debe ser vuelto a evaluar cuando cambie su contenido, de tal forma que se puedan suponer cambios en el grado en que se dan uno o más factores en dicho puesto. En general, puede afirmarse que no existe absolutamente nada secreto acerca de un sistema de análisis y evaluación. Sin embargo, afirmar que se debe comunicar todo lo relacionado con el sistema a todo el personal de una empresa puede ser un error gravísimo. Los pasos para realizar el análisis de puesto son: aprobación de la gerencia. Los costos del análisis de puesto se presentan a la gerencia y ésta determina si lo quiere o no, si tiene el presupuesto.
Objetivos, con el fin de ver qué nos va a ayudar el análisis del puesto. Información a los trabajadores, con la finalidad de que se sientan importantes y colaboren mejor con esta. Los trabajadores deben de conocer en qué consiste este análisis. Actividades para realizar correctamente el análisis de cargo. Tener encabezado. Debe tener el título de qué se trata el puesto. Aquí se pone el número o clave del trabajador. Se le debe dar ubicación al puesto, a qué área pertenece y dónde se encuentra ese puesto dentro de la organización. Descripción del puesto. Preferentemente debe realizarse a través de una entrevista y es importante saber llevarla para obtener los mejores resultados. La redacción del análisis de puestos debe tratar de dejar la descripción en un sentido lógico, que todo mundo entienda lo que es cada puesto, buscar lo esencial, utilizar términos cuantitativos y evitar vaguedades, cuantificar el tiempo de cada actividad y empezar cada frase con un verbo activo y funcional.